Recordarás que en el modelo en el que se habló del flujo de fluidos a través de una tubería, dijimos que para el modelo del balance de fuerzas teníamos que tomar en cuenta tanto la caída de presión como el esfuerzo cortante, y cada uno de ellos tiene una relación a áreas distintas. En el caso del esfuerzo cortante está asociado con el área que llamamos el área envolvente del cilindro, o en este caso del tubo, y en el caso de la caída de presión estamos hablando del área del círculo, que es el área transversal. Para poder expresar estos términos como fuerzas, multiplicamos los dos esfuerzos, el perpendicular que llamamos presión y el paralelo que llamamos esfuerzo, por sus correspondientes áreas. Notarás que yo ya sustituí el esfuerzo cortante para un punto bien específico, que es el muro. Normalmente en la literatura se escribe como esfuerzo cortante en el muro y está definido en la posición en la que estamos en la distancia máxima, que aquí yo enuncié como diámetro. ¿Por qué diámetro en lugar de radio? Porque los diámetros son más fáciles de medir en una tubería sin temor a equivocarme. Despejando el esfuerzo cortante en el muro obtenemos esta expresión. ¿Qué fue lo que se hizo? Se simplifican los términos de pi y los exponentes del diámetro y sobreviven este 4 y esta L como denominador. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta demostración? Vamos a comparar esta expresión que se aplica para un fluido newtoniano y un fluido de Ostwald-de-Well. En el caso de un fluido newtoniano, como la viscosidad es constante, graficar el esfuerzo cortante contra 8b sobre diámetro me tendrá que dar una línea recta, que es esta pendiente que se llama viscosidad, pero en el caso de un fluido no newtoniano, que es el que tengo a la derecha, me va a dar una curva. Yo de manera simbólica hice esta, aunque realmente no es esperable o no necesariamente tendría que ser una asintótica, pero bueno, era la más fácil de poner en el software que estoy utilizando. ¿Y cómo vamos a proceder? Pues vamos a utilizar una analogía tal cual con el modelo newtoniano. Notarás que esta expresión de aquí arriba y estas gráficas son análogas a la ecuación de Newton, donde mu es la constante de proporcionalidad y 8b sobre d es el elemento que tenemos graficado en el eje de las X. De manera análoga, en el caso de Ostwald-de-Well o la ley de la potencia, en lugar de tener una mu o una viscosidad constante, tendríamos un término K, que en este caso enuncié como K', y la variable graficada aquí, en lugar de ser la derivada de la velocidad con respecto a X, bueno, es el término 8b sobre d, y en analogía al modelo de la ley de la potencia está elevado a un exponente desconocido. ¿Qué relación existe entre la K y la N de las fórmulas originales de Ostwald-de-Well y estos términos primos que acabo de aparecer? Bueno, como vamos a hacer una analogía, vamos a empezar a trabajar con esta ecuación que aplica para el esfuerzo cortante en el muro. Notarás que necesito incluir aquí la caída de presión, que es mi variable. ¿Y de dónde voy a sacar el término de la caída de presión? De mi expresión de velocidad media. Aquí, en esta B, está el término de la caída de presión. Esta ecuación la estoy sustituyendo aquí abajo. Notarás que el único cambio que hice es esta B, la cambié por la caída de presión, y en lugar de ponerle el delta Z, de una vez le puse una longitud específica. Y este radio lo puse en función de diámetro por la misma razón que ya he comentado. El diámetro es más fácil medirlo sin temor a agregar error que un radio. ¿Por qué estoy utilizando la velocidad media? Porque estas expresiones de aquí que te he estado mostrando necesariamente hablan de velocidad media. Por la analogía que quiero hacer, voy a necesitar un término que en realidad esté elevado al exponente n. Entonces, de este paso a este paso, además de hacer las sustituciones de la caída de presión y del radio por diámetro, de una vez elevé toda la ecuación a ambos lados de la misma al exponente n. Se ve más fácil en este término que ahora es b a la n, mientras que aquí era solo velocidad media, y en ese término de acá, que no tenía exponente y que ahora tiene un exponente n. En estos términos intermedios
lo que estaba elevado al exponente 1 sobre n, ahora no tiene exponente porque el exponente es 1. Y aquí, en este término, aplicamos la multiplicación por n y entonces nos queda como exponente 1 más n. Despejamos la caída de presión y la insertamos en este término. Haciendo la simplificación, me da toda esta zona que es de color verde y negro. ¿Qué estoy buscando? Necesito llegar a una expresión, como se muestra aquí arriba, que junte 8b a la n sobre d. Puse en color verde los términos b y d, que ambos están elevados a la n, pero no tengo el 8. Por eso es que agregué estos 8 a la n como numerador y 8 a la n como denominador. Estos términos, mientras lo multiplique y lo divida por el mismo, no me altera la ecuación. Este 8 a la n y los términos en verde constituyen este término que está aquí elevado a la n. Todo lo demás que está en negro y este 8 a la n denominador se agrupa en esta sección de aquí. Como el objetivo era encontrar una analogía, pues aquí ya logro ver que realmente ya se parecen las dos expresiones. Este término 8b sobre d a la n realmente tiene la misma forma que este 8b sobre d a la n' y eso significa que la n va a ser equivalente numéricamente a la n'. Y el resto de los términos se va a poder sustituir como k'. Y todos estos términos y toda esta álgebra, ¿para qué la voy a usar? Bueno, a lo que quería llegar es a la definición de Reynolds generalizado. Los fluidos que siguen la ley de la potencia utilizan como base el Reynolds generalizado. Se define de esta manera que te muestro en pantalla, donde gamma está en función del término n y k', que sustituyo de lo que acabo de obtener. Y notarás también que el término k tiene unidades peculiares, igual que cuando analizas la ecuación de la ley de la potencia, que no tiene las unidades de viscosidad usuales para fluidos newtonianos. ¿Cómo le vas a hacer para poder trabajar con el Reynolds generalizado? Pues igual que con la gráfica de Moody clásica de Reynolds, para que puedas trabajar con la fricción, en este caso, Dodge y Metzner hicieron una serie de experimentos para ver cómo correlacionaban el comportamiento del fluido y la fricción y nos regalan un gráfico que justamente recibe su nombre. El término de fricción es prácticamente el mismo que utilizas para fluidos newtonianos. Este 4F depende de qué tipo de gráfico estés utilizando para el factor Fanning. Hay dos tipos de gráficas, una que te da F directa y otra en la que la tienes que multiplicar por 4, pero ese es un tema de otro video. Las gráficas que típicamente vas a encontrar son Fanning o factor de fricción contra Reynolds. En régimen laminar es una sola línea y en régimen turbulento vas a encontrar distintas líneas o curvas que están en función del valor de n. Encontrarás una curva para n igual a 0.9, 0.8, etc. No vas a encontrar, o al menos yo no he encontrado, gráficos de este tipo que consideren la rugosidad relativa. Para eso utilizamos esta ecuación de aquí, que lo que nos va a permitir hacer es, basándonos en la corrección que se hace con el gráfico newtoniano, hacer la corrección específica para rugosidades diferentes a 0 con fluidos no newtonianos. Esto espero que se vuelva más claro en nuestro siguiente video en el que haremos un ejercicio numérico. Te invito a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te voy a estar dejando en pantalla. Gracias y hasta pronto.